Aunque ya ahora ya. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la webinar de abordaje de cardiopatías congénitas con el doctor Norberto León. Muchas gracias a todos por su asistencia y al doctor, claro, por responder a nuestros mensajes para esta webinar y darse el tiempo. Voy a leer un poco del currículum del doctor. El doctor Norberto León, médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, especialista en pediatría por el Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho Puebla, cardiología pediátrica por la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Cardiología número 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social, certificado PALS, RENEO y ACLS por la American Heart Association y Dr. Rockped, como todos lo conocemos en redes sociales. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Hola, muchas gracias a ustedes también por la invitación. El objetivo pues de esta clase, taller, webinar es de que ya no le tengan miedo a las cardiopatías congénitas y por lo menos, uno bien dice, ¿no? Que ojos que no van a ver lo que el cerebro no sabe. Entonces, es muy importante que ustedes se familiaricen con las cardiopatías congénitas porque lamentablemente es bastante amplio. Entonces, vamos a iniciar pues para que quede en un buen tiempo, porque sí empezamos un poquito tarde por cuestiones técnicas, pero bueno, ya todo va bien. Muy bien, bueno, hay que tener en cuenta que las cardiopatías congénitas siempre van a seguir siendo una causa bastante importante de mortalidad en el recién nacido. Se considera la mayor causa o la principal causa de una muerte precoz y es la segunda en cuanto a las causas de mortalidad infantil, llegando a tener hasta un 30-32% de mortalidad en esta área. Tiene una prevalencia de aproximadamente 6 de cada 1000 recién nacidos vivos y una incidencia de 8 de cada 1000 recién nacidos. Entonces, se ha estimado que la mayoría de los recién nacidos vivos se ha reducido la mortalidad gracias a algo tan sencillo como lo es el tamizaje cardiológico. El tamizaje cardiológico es algo muy simple que podemos hacer prácticamente todos los médicos siempre y cuando contemos con un oxímetro de pulso. Se recomienda que el oxímetro sea de los de brazalete, de pulserita y no tanto de los que aprietan el dedito porque son un poco más sensibles. Entonces, es algo muy sencillo que te ayuda a cribar, a poder diagnosticar de alguna manera cuáles son las cardiopatías que son más peligrosas en el recién nacido, que son las congénitas cianógenas. Entonces, para esto nos sirve hacer nosotros el tamizaje cardiológico. Si ustedes ven esta gráfica, aquí podemos ver que las primeras causas de muerte de los recién nacidos menores de un año, vamos a hablar primero las afecciones originadas en el periodo neonatal. Esta vamos a hacer la asfixia y la sepsis, las más peligrosas, las más comunes. Seguido de ellos, las malformaciones congénitas, de las cuales evidentemente se encuentran las cardiopatías congénitas. Entonces, vamos a tener que el tamizaje cardiológico es este cuadrito, que la verdad es bastante sencillo, porque lo único que tienen que hacer ustedes es ponerle un oxímetro en la mano derecha y en un pie. Se prefiere que sea la mano derecha porque es la que se encuentra preductal. Si ustedes recuerdan, el conducto arterioso va a unir la aorta con la rama izquierda de la arteria pulmonar y esta va a estar pegada a donde se encuentra la subclavia, la arteria subclavia izquierda. Por lo tanto, si nosotros tomamos la del brazo derecho, en lugar de la del brazo izquierdo, vamos a tener algo más representativo de la porción derecha de la circulación. Esto quiere decir que nos va a permitir hacer una diferencial entre la sangre que se encuentra antes del conducto arterioso con la del conducto arterioso, o sea, la posterior al conducto arterioso, que ya sería la del pie. Entonces, tomarle la oximetría en el bracito derecho y en el pie, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es ponerle sus saturaciones y van a poner, si tienen que la saturación es de menor de 90 en brazo y pie, la van a repetir el tamizaje en 1 hora. Si continúa menor a 90% en la mano y pie, estamos hablando que es un tamizaje positivo. Si nosotros encontramos que está entre menos de 95, pero hay una diferencia o mayor de 3% la diferencia entre la mano y el pie,
volvemos a repetir el tamizaje en una hora. Si en este vuelve a salir menos de 90 o menos de 95 o más del 3% de diferencia entre el mano y el pie, bueno, vamos a tener que repetir nuevamente el tamizaje dentro de una hora. Si ya en esta ocasión sale menos de 90 o una diferencial de más del 3% entre la mano derecha y el pie, también se va a considerar un tamizaje positivo. Todo esto nos va a decir que tiene una cardiopatía que puede ser peligrosa, una cardiopatía cianógena. En este caso, si todo eso sale negativo después de que lo repites en 3 horas distintas, lo vamos a poder considerar negativo y ustedes van a poder sentir tranquilos de que a lo mejor esa desaturación o esa cianosis que tenía el recién nacido en las primeras horas de vida se puede producir por otra cosa que no era como tal una cardiopatía, ¿de acuerdo? Por lo menos descarta las cardiopatías más graves, que son las ductodependientes o las cianógenas, ¿de acuerdo? Probablemente puede llegar a ser una cardiopatía acianógena y pues no le va a poner en riesgo en los primeros horas o días de vida, pero eso no significa que no tiene que continuar el abordaje. Y pues precisamente para esto es esta clase, para que ustedes conozcan cuáles son las cardiopatías que pueden ustedes determinar con un tamizaje neonatal cardiológico y cuáles son las cardiopatías que pueden ustedes presentar en edades más tardías de vida para que ustedes cuando se enfrenten a cuestiones clínicas compatibles puedan diagnosticarlas o por lo menos sospecharlas y ya mandarlas con el pediatra o en su caso con el cardiólogo pediatra para que continúe la vigilancia. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se clasifican entonces las cardiopatías congénitas? Tenemos dos grandes grupos que se siguen utilizando y que se basan en la premisa de si tienen o no tienen cianosis. Tenemos las cardiopatías congénitas acianógenas, o sea que no tienen cianosis, la cual se dividen en dos tipos, flujo pulmonar aumentado y flujo pulmonar normal. Y el segundo grupo es la cardiopatías congénitas cianógenas, o sea que sí tienen cianosis y que van a tener el flujo pulmonar aumentado o el flujo pulmonar disminuido. Es importante porque esto nos va a representar el tipo de riesgo que tiene el paciente y también nos va a representar hacia dónde se va a dirigir la clínica y la sintomatología que va a desarrollar el paciente. También el pronóstico y qué es lo que podemos esperar en los siguientes, pueden ser días, meses o años después de que la diagnostiques. Entonces, vamos a empezar con las cardiopatías congénitas acianógenas. De estas, primero, las de flujo pulmonar incrementado. De flujo pulmonar incrementado significa que la sangre va a llegar a los pulmones en mayor cantidad. Esto va a hacer que se congestionen. A esto se le llama flujo pulmonar aumentado. ¿Y cómo puede llegar a pasar esto? Simple y sencillamente porque hay un cortocircuito entre dos continentes y el continente izquierdo, que es donde se encuentra el ventrículo izquierdo, donde se encuentra la aorta, pasa sangre hacia la circulación derecha, que sería la pulmonar, que sabemos que tienen una menor presión. Para que se entienda bien esto de los cortocircuitos, déjenme les hago aquí una especie de dibujo. Ustedes tienen dos continentes. Este es el continente derecho y este es el continente izquierdo. En el continente izquierdo vamos a tener lo que es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta. Y en el continente derecho vamos a tener la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar con todas sus ramas. Entonces, cuando hay una comunicación entre estos dos continentes, vamos a tener que estos continentes manejan distintas presiones. Normalmente el ventrículo, bueno, los continentes izquierdos manejan presiones mucho más altas que el ventrículo derecho o los continentes derechos. Por lo tanto, en la mayoría de las comunicaciones, o sea, cuando hay una comunicación, un cortocircuito, de manera fisiológica, siempre y cuando no haya otra estructura afectada, el cortocircuito va a ser de izquierda a derecha. Por eso tenemos los cortocircuitos que se van a hacer de izquierda a derecha. Entonces, ustedes imagínense, tenemos un corazón en el cual tenemos las venas cavas, tenemos aquí la aurícula derecha, el ventrículo derecho
de aquí sale la pulmonar, tenemos la aurícula izquierda, tenemos el ventrículo izquierdo, y de aquí sale la aorta. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una comunicación aquí, y les he dicho que la presión de las cavidades izquierdas es mayor que la derecha, pues la sangre se va a ir hacia el lado derecho, haciendo que esta misma se vaya por la arteria pulmonar y congestione los pulmones. Entonces, aquí tenemos la explicación anatómica de por qué cuando hay un orificio que no se debería encontrar y comunica cavidades izquierdas con derechas, lo normal es de que haya una congestión pulmonar. Entonces, ¿cómo vamos a verla nosotros en la radiografía? Pues una radiografía más blanca de lo vital porque tenemos una congestión. Vamos a ver cardiomegalia, dependiendo del tipo de defecto, qué parte del corazón va a ir crecida y pues el flujo pulmonar lo vamos a encontrar incrementado. ¿Qué podemos esperar en estos pacientes que tienen un flujo pulmonar incrementado? Pues vamos a tener una falla cardíaca y una disminución de la clase funcional. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros que tenemos una clase funcional disminuida? Uno, vamos a ver pacientes pequeños que se cansan para comer, que se fatigan, que sudan mucho cuando están comiendo o que tardan mucho en comer. También podemos encontrar que tienen diaforesis, eso quiere decir que están sudando mucho o de manera muy profusa, porque también se activa el sistema nervioso simpático y parasimpático y tenemos una sudoración profusa. Entonces, vamos a nosotros observar también que tenemos datos de congestión sistémica, podemos observar hepatomegalia, dependiendo de qué porción del corazón es la más afectada, y vamos a tener un paciente que se encuentra con fatiga crónica. También vamos a poder encontrar que se encuentra un poquito más pálido de lo habitual. Esto da como dato de bajo gasto cardíaco. Entonces, en la radiografía, flujo pulmonar incrementado y también cardiomegalia. Y pues a la exploración física podemos encontrar muchas cosas, como las que ya les mencionaba, hepatomegalia, y a la exploración del corazón va a depender mucho de cuál es la cardiopatía. ¿Cuáles son las cardiopatías congénitas acianógenas con un flujo pulmonar incrementado? Pues tenemos la comunicación interatrial, la comunicación interventricular, la persistencia del conducto arterioso, la ventana aortopulmonar y el canal atrioventricular. Todas estas, pues, la más común a nivel mundial va a seguir siendo la comunicación interventricular. Si ustedes les preguntan cuál es la cardiopatía congénita acianógena más frecuente en el mundo, es la comunicación interventricular. Algunas personas o algunos estudios han dicho que aquí en México han encontrado una mayor cantidad de persistencia del conducto arterioso. Sin embargo, esos artículos suelen tener algo de sesgo, entonces, porque los hacen, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde hay mayor altura con respecto al resto de las ciudades. Además, las muestras tienden a ser con niños un poquito más prematuros, entonces sí podemos encontrar que hay mayor cantidad de persistencia del conducto arterioso, pero la mayor literatura sigue diciendo que la comunicación interventricular es la más frecuente de todas. De ahí pueden seguir la persistencia del conducto arterioso y ya por tercer lugar, la comunicación interatrial. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a medir la cardiomegalia? Pues tenemos algo que se llama índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico va a valorar 4 líneas. Primero van a hacer una línea que vaya partiendo toda la línea media del tórax. Aquí podemos ver, esta es la primera línea. Posteriormente van a sacar de esa línea una línea que va a ser A, que va a ir desde esa línea hasta la porción más lateral del lado derecho del corazón. Y posteriormente van a hacer la B de la línea media hacia la porción más lateral del lado izquierdo del corazón. Entonces, siempre es la parte más larga del corazón en ambos ejes. Y la última línea va a ser la C, que va a ir de lado a lado del diafragma en su porción más amplia. Ahora lo que van a hacer es sumar A más B y lo van a dividir entre C. Y lo que les dé va a ser el índice cardiotorácico. Un índice cardiotorácico mayor a 0.5 en recién nacidos o mayor a 0.55 en pacientes pediátricos, lo vamos a considerar como cardiomegalia.
tenemos de las cardiopatías congénitas de flujo pulmonar incrementado la comunicación interatrial. La comunicación interatrial, como aquí lo pueden ver, es un orificio que une la aurícula izquierda con la aurícula derecha, lo que va a producir que un exceso de sangre pase por ese orificio, porque como les había dicho, las presiones tienden a ser mayores en las cavidades izquierdas que en las cavidades derechas. Entonces vamos a tener un hiperflujo que va a pasar de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, la cual se va a comenzar a sobrecargar, lo que va a hacer que empiece a haber un crecimiento de las cavidades izquierdas que va a comenzar con la aurícula y posteriormente con el ventrículo, haciendo que también la presión en el ventrículo derecho se encuentre un poquito más incrementada. Esto va a hacer que el flujo se vaya hacia la arteria pulmonar. Y con el paso del tiempo vamos a tener diversos tipos de disfunción o de hipertensión pulmonar, porque todo ese flujo que llega a los pulmones los hipertensa y con el paso del tiempo vamos a tener una sobrecarga de los pulmones que le va a generar datos de falla cardíaca con disminución de la función pulmonar. Este tipo de pacientes lo que va a encontrar es de que tiene infecciones pulmonares de repetición, infecciones respiratorias de repetición. Estos niños muchas veces se le confunden con el asma, se confunden con neumonías o bronquiolitis. Segundo de eso, también van a ser niños que no ganan peso. Les cuesta mucho trabajo perder peso, no ganan peso, o sea, tienen falla de medro. Y entonces, ¿cómo los vamos a ver nosotros? Afortunadamente en esta patología, las presiones entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha, a pesar de que sí son diferentes, no es tan drásticamente diferente. Quiere decir que si la aurícula derecha tiene una presión de 5 milímetros de mercurio, la aurícula izquierda aproximadamente tiene 8 milímetros de mercurio. Hay una pequeña diferencia, lo que va a hacer que pues sí hay un cortocircuito, pero el flujo de sangre que va a estar llegando hasta las cavidades derechas es más lento. Por lo tanto, puede tardar incluso años en dar manifestaciones. Quiere decir que a estos niños les cuesta ganar peso, tienen infecciones de repetición, pero crecen, tienen 6, 7 años, son niños flaquitos que ya tuvieron 3 o 4 hospitalizaciones por asma, así les van a poner, pues porque no le han identificado qué es lo que tienen y les dicen, no, pues tuvo bronquiolitis de chiquito, luego tuvo una neumonía, luego tuvo asma. Lo que pasa es que tenía ese hiperflujo en los pulmones, que una de dos, o era una falla cardíaca agudizada o una sobreinfección que se puede agregar ante unos pulmones que están dañados por el hiperflujo crónico. Entonces, lo que podemos encontrar en este tipo de casos es esos niños ya más grandes que tienen estos pequeños datos de infecciones y tienen este dato de que no ganan peso. Y cuando los escuchan, pues evidentemente van a poder ustedes encontrar algunos datos a la exploración física. ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros a la exploración física? Vamos a encontrar pues datos de falla cardíaca. Vamos a encontrar esos que les mencionaba y cuando ustedes exploran el precordio van a encontrar dos datos bastante característicos a la exploración física, que va a ser uno, un soplo pulmonar. Este soplo pulmonar es un soplo eyectivo, quiere decir que suena cuando sale la sangre del ventrículo derecho. Pero ¿por qué no es que está saliendo el soplo del orificio como tal? Lo que pasa es que, como bien les decía, hay dos presiones en estas dos cavidades, en las dos aurículas, pero la diferencia de presión es muy poca. O sea, estamos hablando de 3, 4 milímetros de mercurio. Por lo tanto, cuando pasa la sangre a través de ese orificio, no pasa a la suficiente velocidad como para producir ruido. Y sabemos que un soplo es un ruido que se genera por la turbulencia de sangre dentro de las cavidades o vasos sanguíneos. Entonces, no observamos que el ruido se produzca por el orificio, pero sí el hiperflujo hace que más sangre pase por una arteria, por una válvula que es más dura. Las válvulas sigmoideas, la aórtica y la pulmonar, son más rígidas. Ese hiperflujo que está saliendo por la válvula pulmonar hace que se haga una turbulencia y sí se puede escuchar. Entonces vamos a tener un soplo eyectivo pulmonar
ocasionado por el hiperflujo. Y segundo, vamos a tener lo que se le conoce como desdoblamiento fijo del segundo ruido. El desdoblamiento fijo del segundo ruido se produce porque normalmente o habitualmente hay un desdoblamiento fisiológico que se produce cuando sabemos que el segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas, o sea, de la aórtica y de la pulmonar. En el desdoblamiento fisiológico, lo que tenemos es de que cuando respiramos, una mayor cantidad de sangre pasa al ventrículo derecho, haciendo que se detenga un poquito, que se retarde el cierre de la válvula pulmonar. Entonces vamos a escuchar el segundo ruido desdoblado. Entonces vamos a escuchar el primer ruido, que es el cierre de las válvulas atrioventriculares, la tricúspide y la mitral. Y cuando hacemos la inspiración, y deba de ser el segundo ruido, se va a escuchar doble. Entonces, este es el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. En el caso de la comunicación interatrial, como hay una mayor cantidad de flujo por la comunicación misma, entonces siempre se va a escuchar desdoblado, porque siempre se va a escuchar retardado el cierre de la válvula pulmonar. Entonces vamos a tener un desdoblamiento fijo del segundo ruido. En la radiografía, pues vamos a ver crecimiento, pero de cavidades derechas. Como ya les mencionaba previamente, la parte del corazón que se dilata o que crece en la comunicación interatrial es la parte derecha. Por lo tanto, vamos a tener un crecimiento de los ángulos derechos del corazón y vamos a encontrar el hiperflujo pulmonar. Esas van a ser las características. En algunos casos podemos encontrar hepatomegalia porque está incrementada la presión de la aurícula derecha. Por lo tanto, el vaciamiento de la vena cava y pues del flujo suprahepático va a estar un poquito obstruido y podemos encontrar hepatomegalia. Entonces, esas van a ser las características al nosotros ver una radiografía. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la comunicación interatrial? Afortunadamente, esta no se hace en el preciso momento en el que se hace el diagnóstico. Muchas veces, como son bastante bien tolerados, se les da primero manejo diurético con furosemida, espironolactona, para que se mantenga con un flujo pulmonar un poquito disminuido y nos dé tiempo a que el niño crezca, y ya cuando crece y tenga este tipo de patología se va a corregir en la edad preescolar, antes de iniciar la edad escolar. Para evitar el ausentismo escolar, se intenta de que se operen cuando tienen 4 años aproximadamente, 5 años, para evitar eso, que no tengamos nosotros que hacer que el niño pierda tiempo de escuela. Entonces, ¿cómo se puede hacer el tratamiento? Pues hay 2 tipos, el quirúrgico y el intervencionista. En el intervencionista se le va a poner un líquido, perdón, un dispositivo que va a entrar por uno de los vasos sanguíneos, por la vena cava, va a entrar por las femorales, subes, llegas al corazón y liberas este dispositivo entre las 2 aurículas. Este dispositivo va a agarrar el tejido de arriba y de abajo de ese orificio y lo va a sellar. Liberas el dispositivo y se acabó, ya no tienes ningún problema y ese dispositivo va a quedar ahí toda la vida. Cuando no se puede poner un dispositivo porque no tenemos borde superior o inferior adecuados, bueno, se miden 5 bordes, pero si no tienes bordes adecuados, puedes mandarlo a cirugía y puedes ponerle un parche en la comunicación interatrial. Este parche se cose allí. Obviamente tienen que detener el corazón con una bomba de circulación externa. Empezó a latir más rápido y ahora... Creo que se puso otro audio, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Sí, doctor, sí se escucha bien. Ok, bueno, entonces se coloca el parche en el septum interatrial y de esta manera también se puede considerar curada esta cardiopatía. Entonces, posteriormente, tenemos nosotros otra de las cardiopatías congénitas con flujo pulmonar incrementado. ¿Cuál sería? La comunicación interventricular. En la comunicación interventricular, donde vamos a encontrar el orificio es entre los 2 ventrículos. Aquí vemos el ventrículo izquierdo y aquí vemos el ventrículo derecho. Y este es el orificio. En este caso, la diferencia de presiones es mucho mayor. Digamos que el ventrículo izquierdo, en sístole, vamos a encontrar presiones de hasta 70 milímetros de mercurio. Mientras que en el ventrículo derecho vamos a encontrar presiones de aproximadamente 10 milímetros de mercurio.
Entonces, la diferencia es mucho mayor, no son 3, 4, estamos hablando de 60 milímetros de mercurio de diferencia, por lo tanto, aquí sí va a pasar una gran cantidad de sangre a una mucho mayor presión. Esto va a hacer que, en este caso, lo que escuchemos nosotros sí sea un soplo fuerte se le llama soplo en barra, se va a escuchar en el cuarto, quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular, y lo vamos a encontrar un soplo fuerte. Este sí va a ser por la sangre que está pasando a gran velocidad a través del orificio. Esta sangre, pues obviamente se va a ir directamente a la pulmonar y vamos a congestionar los pulmones. No puede pensar, pues igual que la comunicación interauricular, no, porque esta sí va directo y va desde el ventrículo izquierdo hacia la pulmonar, haciendo que los pulmones se congestionen muy rápido, que crezca la arteria pulmonar y que tengamos una hipertensión pulmonar temprana. En estos casos, los pacientes van a tener datos de falla cardíaca en edades muchísimo menores. Estamos hablando que con una comunicación interventricular amplia vamos a tener que en los primeros 3, 4 meses de vida ya tengamos datos de falla cardíaca. En estos son meses, no años. Y esto, pues obviamente tenemos que corregirlo muchísimo antes. Se estima que pues lo ideal para corregir una comunicación interventricular con criterios de repercusión hemodinámica se haga en los primeros 6 a 8 meses de edad. Entonces, hay distintas porciones del músculo interventricular que pueden estar afectados y eso solamente es para determinar el área donde se va a encontrar. Y la forma, pues obviamente que vamos a nosotros a encontrar nosotros vamos a encontrar el diagnóstico es mediante de un ecocardiograma y de esta manera vamos a poder hacer el diagnóstico preciso y ver qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Porque, por ejemplo, si tenemos una comunicación interventricular subarterial, pues de fuerza, como va a estar allí pegadita a las arterias, tiene que ser quirúrgico. Vamos a tener que ponerle un parche en esa zona y vamos a tener que parar el corazón para ponerle ese parche. Hay otras que son, por ejemplo, las perimembranosas o las que estamos en el septum muscular, en el cual en ocasiones podemos ponerle también un dispositivo como el dispositivo que se le pone en la comunicación interatrial, pero este dispositivo, evidentemente, permítame un momentito, porque se está descargando mi celular. Listo. Este dispositivo tiene algunas características diferentes porque soporta un poquito más las presiones y hay ocasiones en las que, por ejemplo, tenemos comunicaciones interventriculares pequeñas, musculares, apicales, que puede que no generen ningún problema y que se cierren solas, porque afortunadamente el tabique interventricular es muscular en una gran porción, entonces ese músculo puede crecer y tapar por completo las comunicaciones interventriculares pequeñas. Por lo tanto, es importante diagnosticarlo, es importante ver por eco las características de la comunicación para que nosotros podamos determinar el tratamiento, que puede ser bastante variado. Aquí podemos ver otra imagen un poquito más tridimensional de todos los lugares donde se pueden encontrar las comunicaciones interventriculares. El tratamiento, como ya les mencionaba, es un parche. Aquí vemos este parche que se pone en el septum y se hace mediante bomba de circulación extracorpórea para cerrar el defecto. O podemos ponerle en las perimembranosas un dispositivo muy similar al de la comunicación interventricular por medio de cateterismo. La siguiente cardiopatía pues es el conducto arterioso. En la persistencia del conducto arterioso es más frecuente en los niños prematuros. Hay que nosotros diferenciar bien entre un conducto arterioso persistente y un permeable. Porque, por ejemplo, y esto es uno de los sesgos que en muchos estudios de investigación se ponen, es de que en los pacientes con persistencia del conducto que son prematuros y todavía no cumplen 3 meses de vida, le están llamando ya persistencia del conducto arterioso cuando en realidad es un conducto arterioso permeable en un prematuro, aunque le esté generando repercusión hemodinámica. Es importante porque también se debe de tratar y si le está generando falla cardíaca debe tratarse de forma urgente, pero no se considera persistencia. Persistencia se considera hasta después de los 3 meses cuando ya no se cerró un conducto. Si tú antes de los 3 meses encontraste que tiene un conducto arterioso, lo denominas un conducto arterioso permeable. Después ya puedes decir
que es un conducto arterioso persistente. Entonces, a eso nos vamos con lo del cierre fisiológico y el cierre anatómico. El cierre anatómico se da ya cuando ya se produce como tal una fibrosis del conducto y ya no hay ningún tipo de cortocircuito. Cuando tenemos el conducto arterioso todavía permeable, que hay que recordar que el conducto arterioso va a unir la aorta con la pulmonar. Aquí vemos el conducto arterioso y como la aorta tiene mayor presión que la pulmonar, pues obviamente la sangre va a pasar, como veíamos hace ratito, del continente izquierdo al continente derecho, haciendo que se congestionen las arterias pulmonares de tanta sangre y vamos a tener pues un hiperflujo pulmonar que también les va a dar datos de falla cardíaca. A esto vamos a incrementarle de que toda esta sangre que se va a los pulmones tiene que llegar a algún lado. ¿A dónde llega? Pues a las cavidades. Sabemos que las venas pulmonares que vienen de los pulmones llegan a la aurícula izquierda. Por lo tanto, a diferencia de la comunicación interatrial, la persistencia del conducto arterioso, la silueta cardíaca va a tener un crecimiento, pero de cavidades izquierdas, haciendo que la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo sean los que crezcan en tamaño, porque esos van a ser los que terminen con congestión y vamos a empezar con los datos de falla cardíaca, que son muy similares, pero también, al igual que la comunicación interventricular, puede ser muy precoces. Y otra cosa muy importante, como tenemos un robo en la diástole, porque tenemos una comunicación entre la aorta, cuando se produce la diástole y la sangre se regresa para llenar las coronarias, va a haber un flujo cardíaco que se va a ir todavía por el conducto arterioso, haciendo que se robe una parte de la sangre que debería corresponder a diversos órganos. ¿A cuáles? Al mesenterio, a los riñones y al mismo corazón, porque no le llega a las coronarias. Por lo tanto, vamos a tener también datos de enterocolitis necrotizante, vamos a tener datos porque no llegó la sangre esa al mesenterio por el robo diastólico, vamos a tener también datos de falla renal y pues mayor disfunción cardíaca porque tenemos un robo de la sangre que debería irse por las coronarias. Entonces, esta patología tiende mucho a asociarse con eso, falla renal, intercolitis necrotizante y pues bastante falla cardíaca. Entonces, ¿cómo lo vamos a nosotros a encontrar al momento de auscultarlo? Pues como tenemos ese robo diastólico, vamos a escuchar un soplo con dos tiempos, un soplo continuo que va a ir desde la sístole y también va a tener un componente en la diástole. Entonces va a ser prácticamente un flujo continuo. Y ese soplo continuo es el soplo en locomotora, porque escuchamos el soplo de la sístole y el soplo de la diástole. Y entonces vamos a escuchar el que es muy característico de la persistencia del conducto arterioso, el soplo continuo o sístolo diastólico. Entonces, les pueden ustedes preguntarle bastante por el soplo y ustedes lo van a reconocer como el soplo en locomotora, el soplo en ferrocarril, porque algunos así lo ponen, que es el soplo del conducto arterioso. Vamos a encontrar entonces en la radiografía hiperflujo pulmonar y crecimiento, pero de las cavidades izquierdas. Ven como acá a la derecha no está tan congestionada como en las cavidades izquierdas, que es lo más característico. Entonces tenemos el hiperflujo y el crecimiento de cavidades izquierdas. ¿Cuáles son los datos clínicos? Pues datos de insuficiencia cardíaca, fatiga en la alimentación, falla de medro, disnea de esfuerzo y las infecciones de repetición. Obviamente, las repeticiones del arterioso no es tan grande, que no les da tanta repercusión en el prematuro o en el recién nacido, y le empieza a dar repercusión después de un cierto tiempo, cuenta de que pues tenía el soplo y nunca se lo había hecho. ¿Cómo se cierra el conducto arterioso? También hay dispositivos para cerrarlos por cateterismo. Se les ponen dispositivos oclusores que se llaman Amplatzer, entre otros, que se colocan se meten por vasculatura, en posición aducto y allí lo desplegas. Va a taponear y también posiblemente hay los cuales no podemos con el dispositivo, aquí sé que es tocado, y en los cuales es necesario hacer una ligadura. Y para eso una cirugía. Afortunadamente es necesario para el corazón para hacer esta cirugía, por lo tanto, tiene muchísimo mejor y se van a su casa mucho antes. Entonces,
¿Cuál otro tenemos? Canal B. El canal AB es una cardiopatía que es la más presente en los niños de Down. El canal AB no es la más frecuente, va a ser un poquito raro porque muchas veces es confuso. Es la más frecuente del síndrome, la más frecuente del síndrome es la CIB, pero esta, el canal AB, es la más representativa porque casi todos los niños que tienen canal AB tienen síndrome de Down, ¿sí? No es lo mismo a que pero es más representativa. ¿Y qué es el canal AB? Normalmente ustedes, si ustedes recuerdan, tienen el corazón y va a tener las 4 estructuras, ¿verdad? Tiene el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y tenemos una cruz en el corazón que la separa. Bueno, pues es precisamente esta cruz, la porción central, la que no está, haciendo que se una la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y aquí vemos cómo hay una mezcla de sangre, pero sigue siendo mayor la presión de la aurícula izquierda, por lo tanto se va todo esto hacia la pulmonar, haciendo que tengamos una cardiopatía con hiperflujo, igual flujo pulmonar incrementado, y haya congestión de los pulmones. Esto sí se debe actuar muy rápido porque normalmente a los 3 meses ya tenemos datos de falla cardíaca importantes y de mucha hipertensión pulmonar. Y pues el tratamiento definitivamente para esta cardiopatía es quirúrgico. Se deben de operar. Tienes que ponerle un parche y hacer, porque normalmente tienen una válvula única. Entonces tenemos que hacer una nueva válvula en cada uno de los lados para que tengamos su porción izquierda, o sea, su tricúspide y su mitral recién hechecitas. Ahora de las acianógenas con el flujo pulmonar incrementado, una muy rara es la que se le conoce como ventana ortopulmonar, en el cual tenemos una comunicación directa entre la aorta y la pulmonar, se parece mucho y se comporta bastante clínicamente como el conducto arterioso. ¿Por qué? Porque pues es una comunicación entre la aorta y la pulmonar, haciendo que pase la sangre de la aorta a la pulmonar y los congestiona de forma muy similar al conducto arterioso. Puede encontrarse en la porción superior o puede encontrarse en una porción muy amplia. Por lo tanto, el tratamiento de esta es totalmente una cirugía. ¿Qué es lo que le va a pasar a los pacientes que tienen una cardiopatía con hiperflujo si no los corregimos a tiempo? Pues vamos a tener lo que se le llama síndrome de Eisenmenger. La hipertensión que se produce por la cardiopatía congénita, por el hiperflujo, poco a poco ese hiperflujo que como les dije va a generar hipertensión pulmonar, va a producir un cambio en las arteriolas pulmonares, haciendo que se vayan engrosando, hasta que solo quede una luz pequeñita. Entonces, este daño en las arteriolas pulmonares es totalmente irreversible y se va a volver una hipertensión pulmonar tan grande que el flujo va a empezar a crecer y la presión de las cavidades derechas va a superar a las cavidades izquierdas. Por lo tanto, en ese momento, el cortocircuito se va a invertir y de ser primero de izquierda a derecha, va a terminar siendo de derecha a izquierda, haciendo que ahora se convierta en una cianosis, haciendo que, pues, lastimosamente esto es totalmente irreversible y lo único que le podemos dar es tratamiento paliativo, darle manejo para las arritmias porque van a tener crecimiento de las cavidades y pues no podemos hacer nada más que esperar a que estos pacientes, bueno, se resuelvan con su fallecimiento. Por lo tanto, es imperativo que nosotros diagnostiquemos a tiempo estas cardiopatías para evitar que tengamos que llegar a esto. El síndrome de Eisenmenger es totalmente prevenible. Podemos evitar que llegue. Es una secuela, por decirlo así, de las cardiopatías no tratadas. Muy bien. Entonces tenemos ahora de las acianógenas, ¿cuáles son las que tienen flujo pulmonar normal? Bueno, pues son la estenosis aórtica, la coartación aórtica y la estenosis pulmonar. En estas lo que hay es una reducción del flujo, haciendo que de una parte llegue menos sangre y que se acumule en la cavidad. Por lo tanto, si tenemos una coartación aórtica, que sabemos que es la estrechamiento, aquí tenemos la aorta y vamos a encontrar un estrechamiento aquí, pues lo que vamos a hacer es una cardiopatía en la cual obtenemos una presión incrementada en el corazón porque tiene que bombear con más fuerza para satisfacer y para romper esa
resistencia y vamos a tener que el flujo está disminuido a nivel de la aorta descendente, haciendo que todo esto se vaya a tener menos flujo y son pacientes que van a tener una falla renal porque no les está llegando suficiente sangre a los riñones, que pueden también tener problemas en intestinales porque no les está llegando suficiente flujo a los intestinos y vamos a encontrar una hipertensión sistémica en la parte que está arriba. Si nosotros tenemos la coartación en la porción posterior a donde se encuentran las subclavias, pues vamos a tener hipertensión cuando le midamos con el manguito en los brazos. Pero si nosotros la medimos en los pies, vamos a tener que ahí la presión esté normal o disminuida. Por lo tanto, hay una diferencial entre las presiones arriba y abajo. Esa es la coartación aórtica. Muy bien. Aquí le podemos observar la estenosis aórtica, en la cual lo que vamos a encontrar es una obstrucción a nivel de la válvula aórtica, haciendo que se incremente la presión del ventrículo izquierdo y comience a crecer el músculo, tanto del septum como del ventrículo como tal. ¿Por qué? Porque se está haciendo mucha fuerza. Recuerden que el corazón es un músculo, por lo tanto, cuando quiere llegar a algo que está obstruido, va a hacer más fuerza cada vez. Y pues como todos los músculos, cuando se incrementa el esfuerzo, se hipertrofian. Entonces esta hipertrofia va a hacer que disminuya el volumen que tenemos dentro del ventrículo y va a producir que tengamos datos de falla cardíaca porque el gasto cardíaco va a disminuir. Y el gasto cardíaco aparte disminuye porque pues el flujo que termina escapando es menor, haciendo que tengamos datos de falla cardíaca. Son pacientes pálidos, pacientes que se cansan rápido. Y si la coartación, la estenosis es muy crítica, pueden tener datos de síncope y en algunos casos, pues, datos de muerte súbita. Por lo tanto, es importante encontrar y diagnosticar esto. Para esto, pues, es datos de falla cardíaca y a la exploración vamos a encontrar un soplo eyectivo sistólico en la posición de la aorta. Entonces, nosotros ponemos el estetoscopio en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal del lado izquierdo, y vamos a escuchar un soplo fuerte durante la sístole. ¿Cómo nosotros lo vamos cuál es la causa más importante de estenosis aórtica? Pues es la aorta bivalva. Podemos encontrar que normalmente tenemos 3 valvas en la aorta y en la bivalva pues están fusionadas 2 de estas valvas, haciendo que solo tengamos 2 valvas. Y esto pues es la causa más común de que se genere la coartación aórtica. También tenemos otros datos de que puede generarse. Por ejemplo, podemos tener un rodete subaórtico, o sea, debajo de la válvula, o podemos tener una estenosis supravalvular aórtica, como la que se encuentra en el síndrome de Williams. Esto es bastante característico. El síndrome de Williams con la estenosis supravalvular aórtica. Entonces, es importante que nosotros también durante nuestra exploración física observemos si los pacientes tienen alguna facies característica porque nos pueden asociar a distintos tipos. Como ya habíamos visto primero el síndrome de Down y ahora les menciono el síndrome de Williams. Entonces, el tratamiento puede ser percutáneo, en el cual meten un balón, el balón lo inflan en la válvula. Este es solamente para las valvulares. Inflas el balón y rompes esa membrana, haciendo que pues ya puede quedar más liberado, pero muchas veces queda con insuficiencia. Entonces, cuando queda con insuficiencia, vas a tener que en algún momento ponerle una prótesis allí. Puede ser biológica o puede ser mecánica. Otro tipo es quirúrgico, en el cual puedes tú romper la válvula, hacer la plastía de la válvula mediante el bisturí, haciendo que tengamos ya la ampliación de esa valva que están adheridas o fusionadas, para que de esta manera despejemos la salida de la sangre del ventrículo. Aquí, como les mencionaba, en ocasiones pues va a ser necesario ponerle las prótesis valvulares. En cuanto a las otras, pues es la que les mencionaba, este es lo que les había mencionado del tratamiento quirúrgico. Esta es una carita de un niño con síndrome de Williams. Aquí podemos observarlo. Son esos niños que tienen el fintum largo, tienen las orejas puntiagudas. Muchos les decían que tenían carita de duende. Son niños muy hipersociables. Estos niños raramente los vas a encontrar que estén llorando, porque son muy sonrientes. Y ellos tienden mucho a dar esto, a socializar. Entonces se asocian muchísimo con la estenosis supravalvular aórtica.
Muy bien. Mencionamos la coartación aórtica, ya les había mencionado, aquí vemos, esta es la figura en la cual tenemos la aorta, como sale la aorta, aquí tenemos la coartación y vemos cómo, pues aquí todo esto vamos a tener hipertensión y aquí vamos a tener el flujo disminuido. Es lo que ya les mencionaba de la coartación aórtica. Y el tratamiento también puede ser percutáneo, en el cual metes un balón, intentas abrir o ampliar esa. Aquí pueden ver cómo estaba cerrado, le ponen el balón, lo abren y ya se dilata un poquito. Sigue estando ahí bastante acodado, pero de todas maneras te ayuda, por ejemplo, en una coartación crítica para que despejes un poquito la presión, permitas que el corazón aviente un poquito más de sangre con menos esfuerzo y disminuyes la falla cardíaca en lo que lo llevas a cirugía para hacerle ahora sí la cuartectomía, que es quitar esa opción que está lesionada. Por ejemplo, aquí vemos cómo quitaron toda esta parte y hicieron el avance aórtico para que pues plastearan también, porque aquí vemos que hay una zona hipoplásica de la subclavia y de la carótida izquierda y terminan plasteando todo para darle un mayor volumen, un mayor calibre y pueda de esa manera salir la sangre por esa zona. Aquí vemos la circulación colateral que se genera en las coartaciones aórticas, lo que pues vamos a encontrar nosotros como la hipertensión arterial sistémica y que vamos a encontrar los pulsos inferiores disminuidos. Esto es importante porque es un dato clínico que nosotros podemos encontrar. A diferencia, por ejemplo, del conducto arterioso, donde los pulsos de abajo los vamos a encontrar saltones, aquí los vamos a encontrar disminuidos o puede que no, incluso no los encuentren. El tratamiento mencionaba también está en la colocación de un stent. El stent se suele colocar, pero en los pacientes ya más grandes. En los recién nacidos, cuando se detecta, tiendes a mejor irte por la cirugía, pero hay ocasiones en las que después de la cirugía vuelve a hacerse algo que se llama recuartación, o sea que vuelve a estrecharse esa zona donde quedó la cicatriz y allí se le puede poner un stent. Un stent es un dispositivo que amplía la zona y allí se queda recubierto en el endotelio del vaso para que de esta manera amplíe la luz. Dentro de las otras cardiopatías con flujo pulmonar normal o incluso podría considerarse disminuido está la estenosis pulmonar. En esta tenemos una alteración en la válvula o arriba de la válvula que va a generar que haya un incremento de la presión del ventrículo derecho, lo que va a hacer que pues igual tengamos un crecimiento del músculo ventricular derecho, disminución del volumen eyectado hacia los pulmones y un incremento en la presión de la aurícula derecha, lo que va a hacer que tengamos congestión, vamos a tener datos de falla cardíaca, vamos a tener una cardiomegalia con una silueta cardíaca derecha incrementada, hepatomegalia porque vamos a tener presión incrementada de la aurícula derecha y pues cuando nosotros veamos en la radiografía pues lo que vamos a encontrar es un pulmón con sin datos de hiperflujo y nuestro principal diagnóstico diferencial, perdón, va a ser con la comunicación interatrial, porque como recuerdan, la comunicación interatrial también tiene crecimiento de las cavidades derechas, también tienes un soplo sistólico, pero la diferencia es de que en la comunicación interauricular tienes hiperflujo y en esta tienes el flujo pulmonar normal o incluso disminuido. Entonces, ese es el diagnóstico diferencial entre la comunicación interatrial y en la estenosis valvular pulmonar. El tratamiento suele ser percutáneo, también se pone un balón, el cual se infla en esa zona y amplías la válvula para que de esta manera puedas tú descongestionar tu ventrículo derecho. Ahora nos vamos a pasar a las cardiopatías congénitas cianógenas. En esta, pues la característica principal, pues es la presencia de cianosis. Primero las de flujo pulmonar disminuido. ¿Cuáles son? Pues aquellas en las cuales hay una interrupción entre el flujo que debería llegar a las cavidades derechas y que no llega a los pulmones. ¿Como cuáles? Pues tenemos la tetralogía de Fallot, tenemos la atresia pulmonar, atresia tricuspidia, anomalía de Epstein o la estenosis pulmonar crítica. Aquí podemos ver un niño que tiene pues la cianosis totalmente, las acropaquias, que es cuando tenemos ese incremento del lecho unguial, que
que se va a ver dilatado, son los dedos en palillos de tambor, y que pues nos va a mantener, se van a producir por la destrucción de los megacariocitos que se terminan destruyendo por la hiperproducción de la médula ósea, y vamos a tener que se van a acumular en las zonas del lecho unguial. Entonces va a hacer que se dilate esa zona. De las más frecuentes, pues principalmente va a ser la tetralogía de Fallot. Ya sabemos que la tetralogía de Fallot se produce por un desplazamiento de esto, que se llama septum conal, y que va a tener 4 componentes principales. Y todo va a ser derivado del desplazamiento del septum conal. ¿Qué es lo que se va a producir? Bueno, al desviarse se va a poner una comunicación interatrial, que es la comunicación de los dos ventrículos. Comunicación interventricular, perdón. Vamos a tener que al desviarse, la aorta, que es esta, va a estar cabalgada al septum interventricular. Por lo tanto, se va a obstruir el tracto de salida del ventrículo derecho, se va a incrementar la presión del ventrículo derecho y vamos a tener el crecimiento del músculo porque tenemos una estenosis pulmonar. Entonces, esos son los 4 componentes de la tetralogía de Fallot: estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación interventricular y cabalgamiento de la aorta. Esto, pues, ¿cuáles son los datos clínicos? Pues, aparte de la cianosis, pues son los típicas crisis de hipoxia, que cuando no se tratan estos pacientes, como está el muy estrecho, hay eventos en los que se incrementa la presión del ventrículo derecho y incrementa el hiperflujo que se va a salir del lado derecho, o sea, en este caso el cortocircuito va a ser del continente derecho hacia el continente izquierdo, haciendo que se vaya sangre desoxigenada hacia el ventrículo izquierdo y de ahí salga la aorta, y pues evidentemente vamos a tener más cianosis, más hipoxia, las células van a sufrir y vamos a tener esas crisis de hipoxia que van a tener disminución del estado de alerta y que van a requerir manejo de urgencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo se resolvió esto? Bueno, afortunadamente en 1945 se inventó la fístula sistémico-pulmonar, que era conectar la subclavia con la rama pulmonar, y al conectar la subclavia con la rama pulmonar le estábamos dando un flujo sanguíneo directo que iba directamente de la aorta hacia los pulmones, entonces se saltaba en el corazón y de esta manera le dábamos flujo pulmonar y salvaron muchísimas vidas con esta cirugía. Y pues fue nada más como dato, no solamente inventada por Blalock y por Towson, sino también por Vivian Thomas, que era un afroamericano, que por ser afroamericano no lo dejaban entrar a las cirugías y solamente se mantenía observando atrás y dándoles instrucciones y consejos a los doctores Blalock y Towson, y de esta manera pudieron llevar a cabo la cirugía. Muchos años después se le dio el reconocimiento que merecía Vivian Thomas. El tratamiento ya actualmente pues es primero el tratamiento con una fístula de Blalock-Towson modificada, en la cual ya no cortan la subclavia y se la pegan, sino que le ponen un tubito. Este tubito de un material sintético va desde la subclavia hacia la pulmonar y les da este flujo. Aquí pueden ver ya el tubito. Esta es la fístula de Blalock-Towson modificada. Antes esta era la fístula de Blalock-Towson, la clásica, pero pues sí tenían que romperle el flujo a la subclavia. Actualmente ya no. Y posteriormente ya se hace la corrección, que sería la ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho y el cierre de la comunicación interventricular. Y de esta manera se puede decir que ya queda resuelta la patología como tal, aunque posteriormente sea posible, porque muchas veces se rompe la válvula pulmonar, que requiera ponerle una válvula protésica en ese lugar y tengan que ser niños que se vuelven a meter a cirugía varias veces para colocarle nuevas válvulas pulmonares. Entonces, aquí podemos ver cómo se les pone en algunos casos, en el tratamiento percutáneo, vemos aquí cómo se les pone un stent y de esta manera amplías el tracto de salida del ventrículo derecho para incrementar el flujo pulmonar hacia, pues precisamente hacia los pulmones. Pero esto también solo se hace por un tiempo antes de colocarle o realizar la cirugía correctiva, porque tarde o temprano vas a tener que cerrar la comunicación interventricular. Las otras
cardiopatías, pues tenemos las atresias pulmonares. En las atresias pulmonares hay dos tipos, en las cuales hay una C y B, una comunicación interventricular, la cual libera la tensión del ventrículo y hace que se pase la sangre no oxigenada hacia el ventrículo izquierdo, y por eso tenemos cianosis. Y la otra, pues obviamente va a depender totalmente de un conducto arterioso que también va a comunicar la sangre que va desde la aorta, que va a ser mezclada por una comunicación interatrial, y va a llegar hacia los pulmones por el conducto arterioso. A diferencia de lo que normalmente pasa, en la cual el conducto arterioso para en este caso para darle sangre nada a en la aurícula izquierda posterior. Entonces, es lo que se va a generar y por eso se produce la cianosis en estas dos. Toda la cianosis se produce por la mezcla de sangre, o sea, que la sangre desoxigenada que se encuentra del lado derecho pasa al lado izquierdo, que sabemos que es donde se encuentra la sangre oxigenada. Por lo tanto, el cortocircuito en todas estas cardiopatías va a ser de derecha a izquierda. En este caso, pues tenemos que llevar a cirugía todos este tipo de cardiopatías porque son ductodependientes, dependen de la presencia de un conducto arterioso y tienes que llevarlas lo más tempranamente posible. ¿Cuál es lo primero que le vas a hacer en la vía? Primero, colocarles una fístula de Blalock-Taussig. Posteriormente vas a llevarlos a lo que se le llama la cirugía univentricular, que se va en dos pasos. Primero va a ser la presencia de una cirugía de Glenn y después una cirugía de Fontan. Estas dos cirugías son derivaciones cabopulmonares. ¿Qué significa esto? Que va a llevar la sangre de las venas cavas, las inferior, hasta la arteria pulmonar. Entonces, primero se hace la de derivo pulmonar bilateral, que sería la cirugía de Glenn, que es la que une la vena cava superior, aquí lo tenemos, que une esta es la cirugía, déjame le pongo la imagen, pero a lo mejor se los dibujo porque aquí no lo tengo. Primero tenemos entonces la cirugía en la cual vamos a cortar la vena cava superior y la vamos a adherir a la arteria pulmonar, y eso se le va a llamar cirugía de Glenn. Se le pone un tubo, el tubo también es de material sintético, y ese tubo es el que va a conectar la vena cava con la arteria pulmonar. Y posteriormente se hace la cirugía de Fontan, en la cual la vena cava inferior le vamos a poner otro tubo más largo que también lleve la sangre hacia la arteria pulmonar, y de esta manera nos vamos a brincar todo el lado derecho para es mismo en la atresia tricuspidia, en la cual no contamos con la tricuspidia, es la base que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, y por lo tanto no va a llegar esa sangre directa a pulmonar, y vamos a tener que hacer esta otra cirugía. Es pues bastante innecesario. En el primer momento, lo que tenemos que hacer es llevar la sangre hacia a los pulmones, y de esa manera podamos nosotros completarlo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, miren, aquí está el dibujo, en el cual tenemos la cirugía de Glenn, que es esta, y la cirugía de Fontan, que es posterior, esta, en la cual tenemos el tubo que llega hacia las ramas pulmonares. Esas son preguntas que les pueden ustedes hacer en el ENARM. La cirugía de Glenn siempre la preguntan, y la cirugía de Fontan, que son las derivaciones cabopulmonares y se utilizan para las cardiopatías congénitas cianógenas de flujo pulmonar disminuido. Ahora, las cardiopatías congénitas cianógenas con flujo pulmonar aumentado. Aquí tenemos una muy característica, que es la transposición de las grandes arterias. En esta, pues lo que vamos a encontrar es de que el flujo se ve incrementado. ¿Por qué? Porque vamos a tener la conexión del ventrículo izquierdo con las ramas de la arteria pulmonar. Ustedes ven que del ventrículo izquierdo sale la pulmonar
y del ventrículo derecho sale la aorta. Por lo tanto, la sangre desoxigenada se va hacia la aorta y la sangre oxigenada se va hacia la pulmonar. Y depende de una comunicación interatrial para que se haga la mezcla de sangre y un poquito de sangre oxigenada llegue al resto del cuerpo. Entonces es necesario en este momento hacer algunas cirugías de urgencia para que nosotros podamos salvarle la vida. Aquí vemos algo que se llama el procedimiento de Raskin, el cual se hizo en 1966, en el cual con un balón rompes el tabique interatrial para asegurarte de que haya una mezcla de sangre en las aurículas y de esta manera le salvan la vida a los bebés. Entonces es muy importante para salvaguardar la vida de los recién nacidos cuando detectas de manera temprana una transposición de grandes arterias, le haces un procedimiento de Raskin para incrementar el flujo de sangre que se va a mezclar en las aurículas y posteriormente te da tiempo para que ya ahora sí le hagas el switch arterial, que es cuando cortas la aorta, cortas la pulmonar y las cambias de lugar de manera quirúrgica. De esta manera ya tenemos la corrección. Esta sería la cirugía de Yateni. ¿De acuerdo? Otra de las cardiopatías con flujo pulmonar incrementado, tenemos la conexión anómala de las venas pulmonares. Esta es la que se ve el clásico muñequito de nieve. ¿Por qué? Porque la más común es la supracardíaca, en la cual las venas pulmonares, en lugar de drenar en la aurícula izquierda, drenan con una vena vertical que va a irse hacia la vena innominada y terminan drenando al final en la vena cava superior. Por lo tanto, la sangre ya oxigenada se va hacia la aurícula derecha en lugar de irse a la aurícula izquierda, lo cual pues obviamente moriría el niño si no tuviera una comunicación interauricular para que parte de ese flujo se derive otra vez hacia la aurícula izquierda y vaya al ventrículo izquierdo y pues se termina ahora sí yendo hacia la aorta. Es muy importante que en este caso también tenga una comunicación interatrial para que haya esa mezcla de sangre. Y esto pues vamos a tener datos de falla cardíaca, datos de congestión pulmonar, porque muchas veces estas están obstruidas y vamos a tener cianosis. Todas estas, lo que vamos a tener es la cianosis, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las más comunes, las más características de todas las cardiopatías congénitas. Evidentemente hay muchos más, pero pues meternos a ver todas, absolutamente todas, sería cuestión de muchas clases. Entonces, la importancia de todo esto es de que ustedes definan cuando un niño tiene riesgos y características de cardiopatías y lo deriven para que puedan ser ahora sí que dirigidos hacia el especialista que corresponde, en este caso con nosotros los cardiólogos pediatras, y podamos de esta manera darles el seguimiento y los tratamientos que requieren. Muy bien, pues hasta ahorita quiero dejar aquí la clase para darles unos cuantos minutos para preguntas que puedan ustedes tener sobre las cardiopatías. Así que adelante. ¿Pueden abrir su micrófono o escribirlas en el chat? Ah, bueno, ahí la mano levantada. Iré adelante. Hola doctor, buenas noches. Mi pregunta va dirigida a que si, bueno, como usted mencionó, lo ideal es que nosotros identifiquemos los riesgos y las presentaciones de manera temprana. ¿Existe algún tamizaje o algún cribado para los recién nacidos, ya sea pretérmino o a término, para poder enviarlos al... Sí, de hecho, pues con eso empezamos la clase, con el tamizaje cardiológico. El tamizaje cardiológico se hace con un oxímetro. El oxímetro se pone en el brazo derecho y en alguno de los pies, y si ves que la saturación persiste en más de 3 tomas menores, con una diferencia de 1 hora entre cada una de ellas, menor al 90% de saturación, lo consideras positivo. También si está entre 90 y 95, pero con una diferencia de más del 3% entre la saturación de las extremidades superiores, comparación con las inferiores, en 3 tomas seguidas con una diferencia de 1 hora entre una y otra, lo consideras positivo. Si esto te da positivo, lo mandas con el cardiólogo, porque puede ser una cardiopatía congénita severa que le puede poner en riesgo la vida. Y la otra, pues, es que si escuchas un soplo o datos de falla cardíaca, pues mándalo también. Gracias.
Muy bien. ¿Alguna otra mano levantada? Buenas noches, doctor. ¿Me escucho bien? Sí, te escuchas bien. Una pregunta respecto a la recuartación. ¿Hay algún factor que pueda determinar que un paciente sea más, pues, propenso a tener una recuartación después del tratamiento? No, ya es un porcentaje, o sea, se estima que cerca del 15 al 20% de los pacientes que son sometidos a una cirugía de cuartectomía pueden recuartarse. Entonces, es darle seguimiento y en el caso de que se presente, pues puedes, una de dos, o volver a ampliar con un balón, o lo que muchos hacen ya es de que si son niños lo suficientemente grandes, ya ponerles un stent, o en todo caso, si es muy severo, pues volverlos a meter a cirugía. Gracias, doctor. Por nada. En el chat hay dos, de Isaac Maya. Buenas noches, doctor. En caso de que sea una cardiopatía conducto arterioso dependiente, ¿cómo evitamos que se cierre al nacimiento debido a que los niveles de O2 o factores que lo puedan cerrar esto para darnos una ventana de realizar el tratamiento quirúrgico? Afortunadamente sí tenemos medicamentos que se usan para evitar el cierre. Entonces, cuando tenemos una cardiopatía que sospechamos una cardiopatía ductodependiente, tenemos las prostaglandinas. La prostaglandina E1, que es el alprostadil, lo utilizamos en infusión continua y se inicia la infusión en cuanto se sospeche ese tipo de cardiopatías y se mantiene hasta que ya lo vea un cardiólogo pediatra y defina exactamente qué tipo de cardiopatía tiene. Entonces, con eso, con el alprostadil, evitas que se cierre el conducto arterioso. Ahora también de Fernanda. Buenas tardes, doctor. ¿Hay algún tratamiento en cardiopatías restrictivas? Restrictivas, es que depende mucho a si son fisiológicamente restrictivas o restrictivas porque son por enfermedades de depósito. Hay tratamientos, pero pues la mayoría de estos tratamientos es tratar, por ejemplo, si es una que es fisiológicamente restrictiva, por ejemplo, un taponamiento cardíaco o algo así, pues se trata de forma aguda, liberando la presión que restringe el vaciamiento o el llenado del ventrículo izquierdo, que es normalmente el que más riesgo nos puede generar. Y las que son por depósito, pues son por medio de medicamentos que también te ayudan a prolongar un poquito el tiempo en el que se vaya a generar la restricción del movimiento del músculo. Entonces, sí hay tratamientos, pero depende mucho del tipo de cardiopatía, porque la miocardiopatía restrictiva tiene bastante rango de causas. Otra pregunta en el chat y después sigue Azua. Doctor, buenas noches. ¿Cuál es la esperanza de vida de todos estos niños con su tratamiento? ¿Estos niños llevan una vida normal posterior a sus cirugías? Gracias. Depende mucho de la cardiopatía. Por ejemplo, los que se llevan a una cirugía univentricular, o sea, los que les decía de la cirugía de Glenn y la de Fontan, cuando les va bien en la cirugía tienen una esperanza de vida de no más de 35, 40 años, cuando todo va bien. Los que se les hacen cirugías correctivas, por ejemplo, la transposición o la conexión anómala de venas pulmonares y quedan bien la cirugía, ellos prácticamente se consideran curados porque se hace la adecuación y pues les va bastante bien. En el caso de las cirugías que se les hace a los pacientes con tetralogía de Fallot, hay niños en los cuales una vez de que liberas el tracto de salida y cierras la CIB, ya se resuelve todo el problema y pues ya nada más les das seguimientos y llevan una vida totalmente normal. Pero hay otros en los cuales les tienes que poner una válvula protésica y pues a ellos les tienes que dar anticoagulantes y aparte tienes que estarles dando vigilancia porque en algún momento van a requerir colocarle una nueva prótesis pulmonar porque las prótesis no son infinitas, las prótesis sí tienen una vida media. En cambio, los otros tipos de cirugías, por ejemplo, la comunicación interatrial, la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso, esas, si las resuelves con una cirugía o con un dispositivo, el niño lleva su vida totalmente normal y puede morir de viejito por cualquier otra cosa. Adelante, Moreno Azúa. Y bueno, ya con esta terminamos. ¿Le parece bien las preguntas? Me parece bien. Hola doctor, buenas noches. Disculpe una duda. Lo que pasa es que cuando estaba hablando de el síndrome de Ensing-Meyer, imaginemos o supongamos que le llega un paciente, un pacientito ya en este estadio
de la enfermedad. Aquí la pregunta es que usted había comentado que ya a estos pacientes no solamente se les brinda cuidados paliativos, pero no es viable tampoco un trasplante. Sí, mira, aquí el trasplante pues tendría que ser de pulmón corazón porque lo que se va a generar el daño es en cuanto a la vasculatura pulmonar, a la microvasculatura. Y ahorita se están haciendo algunos trasplantes pulmonares, pero es algo muy joven y o sea, es algo que es muy nuevo. Y en niños no se ha hecho, por lo menos no en los pacientes con síndrome de Eisenmenger. En la literatura, de hecho, mencionan de que pues son de las cosas que se están investigando la posibilidad de hacer el trasplante pulmón-corazón, porque evidentemente el corazón también tiene muchísima falla, pero es algo bastante, bastante grande que se tenía que hacer. Aquí en México jamás se ha hecho. De hecho, aquí en México el trasplante de corazón, si acaso se hace uno al año y si bien nos va, porque es algo que está en pañales en nuestro país y en el primer mundo sí se hacen trasplantes de corazón, pero el trasplante de pulmón-corazón en un niño con síndrome de Eisenmenger, por lo menos yo no he leído que ya lo hayan hecho. Se ha estudiado, sí, está en la literatura del síndrome de Eisenmenger, pero pues es algo que pueda quedar como para futuro, como una de las esperanzas. Pero recuerden que pues si trasplantar un riñón es someterlos a muchísima terapia inmunológica para evitar que tengamos rechazo. Ahora imagínate trasplantarle pulmones y corazón. Esperemos de que en algún momento llegue la capacidad del humano para generar esa protección ante nuestros propios anticuerpos para que podamos tener una adecuada respuesta entre pulmón y corazón en un paciente pediátrico. Es algo bastante, bastante utópico, pero pues a lo mejor sí puede pasar. Pues doctor Norberto, pues agradecemos su ponencia el día de hoy. Creo que hablo por todos al decir que estamos muy contentos al haberlo tenido el día de hoy con nosotros. Y bueno, de parte del Comité Estudiantil y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Facultad de Medicina de Tampico, pues agradecemos que nos haya compartido pues su tiempo y conocimiento. Le haremos llegar lo que es una constancia por correo. Y bueno, también queda la invitación abierta para volver a poder tenerlo con nosotros. Ya ve que dejamos a la mitad esta conferencia. Y de igual manera, y cuando regresemos ya a la vida presencial, pues nos gustaría también tenerlo con nosotros en nuestra casa de estudios. Y bueno, ahora a los asistentes, pues queremos también agradecer su participación en esta conferencia de cardiopatías congénitas y esperamos verlos pronto. No olviden seguir las redes sociales del doctor, que está como doctor Rockpet, doctor.rockpet, y también pues a nosotros que somos CEWAT, para que pues estén al pendiente de nuevas conferencias y pues información. Bueno, gracias.